La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Vamos a seguir hablando de Caleb con algunas características que quiero darle hoy, de las ventajas y desventajas, las características de ser o no ser un hombre como él. Acompáñenme por favor a Números capítulo 14, verso 24. Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Nada más por ahora, porque pienso leer mucho más si el tiempo me lo permite. Pero me detengo en este texto donde luego de un montón de situaciones que acontecieron, Dios da una palabra sobre este hombre del cual ya hablamos miércoles pasado, sábado y domingo, distintas facetas, distintos momentos de él, pero en este momento especial yo quiero hacer un hincapié sobre su vida, en que dice Dios de Caleb que él era un hombre que tenía otro espíritu, que había en él un espíritu diferente. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error por leer rápido o por mal pensar las cosas, de que la diferencia entre él y el resto del pueblo es que él tenía el espíritu de Dios y los otros no, que él había cambiado porque había recibido una revelación de Dios y el resto no. No es eso lo que dice la Biblia. Es más, en las versiones más modernas de la Biblia no utiliza la palabra otro espíritu, sino que dice porque se halló en él que tenía una actitud distinta. Está hablando del espíritu, pero el espíritu humano, espíritu como pensamiento, como forma, como la mente, como la forma de que cada persona es. Cada uno de nosotros tenemos distintas actitudes, pensamientos, distintos caracteres, temperamentos. A eso se refiere este versículo cuando dice que se halló en él otro espíritu. Y ese espíritu en Caleb se halló, Dios lo identifica por las cosas que él vino haciendo a lo largo de todo el capítulo anterior, y sobre esas es en las que quiero hablar, o por lo menos introducirme en ese tema, por las cuales Dios dice que vio en él una actitud distinta. Yo quisiera desafiarlo en esta noche, no me va a dar el tiempo para poder hacer un llamado sobre eso, pero quisiera desafiarlo en un momento que empiece a pensar dentro suyo, a tomar la decisión de ser una persona distinta, de pensar distinto, de actuar distinto, de vivir distinto. Porque si usted quiere que el resultado de su vida sea distinto al promedio, si usted quiere vivir mejor de cómo vive, la única manera de lograr hacerlo es que empiece a pensar y a vivir distinto. Esto es lo que dice en cuanto a Caleb. 3 cosas que le quiero decir en primer lugar, sacadas de ese mismo versículo. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Las personas, los hombres que tienen un espíritu distinto, las personas, hombres, mujeres, con un espíritu distinto, alcanzan sus metas. Se planifica algo, empieza a trabajar sobre eso, hace lo que tenga que hacer, cada uno en particular alcanza sus metas. ¿Por qué? Porque Dios es el que va adelante y Dios lo introduce. No dice que él por sus propias fuerzas entró en la tierra, sino que dice que Dios lo metió a Caleb. Me gusta cómo dice lo metió, parece que lo agarró así, lo metió a la fuerza. Dios lo metió a Caleb en la tierra. Aquello que estás buscando, tu trabajo, tu negocio, aquello que estás emprendiendo, tu empresa, tu familia, una relación, un noviazgo, aquel plan que tenés para tu casa, aquello que querés, una casa nueva, un auto nuevo, lo que vos sea que estés pensando, una actitud diferente, que estés cerca del Espíritu de Dios, una actitud en vos diferente, que esté conectada con la palabra de Dios, como hablamos sí la semana pasada, todo hecho conforme a la palabra de Dios, esa actitud diferente te va a poner en el lugar al cual vos querés llegar. Dice un viejo versículo, viejos versículos son todos, pero me salió así, viejo versículo, porque era el versículo lema de la iglesia pentecostal de hace, qué sé yo cuántos años, y hay una denominación cristiana que lo tiene como lema en su logo incluso, que es Zacarías capítulo 4, versículo 7, que dice, no es con ejército ni con espadas, mas con mi espíritu, dice el Señor. Y hay un corito que es más viejo que el versículo casi. No es con ejército. Son todos viejos. Me gusta porque yo hago esto, se le cae la cédula a todo el mundo. Después ya se los pide, bro. Más con su santo. ¿Te das cuenta, no? Y esos montes. Qué viejo que son, por Dios.
No depende de nuestra fuerza, no es con mi fuerza, con mi habilidad, con mi capacidad, con mi entendimiento, sino que es con el Espíritu de Dios, es Dios el que lo hace. Cuando yo tengo una actitud diferente, Dios me mete. Las personas con actitud diferente alcanzan sus metas. Segundo, en este mismo texto, este mismo párrafo, las personas con una actitud diferente, y esta va a ser un poco más complicada, emprenden metas. Porque para alcanzar una meta, ¿no? Y no lo dije antes porque el orden del versículo está al revés, si no lo hubiera dicho antes. Pero para alcanzar una meta, tenés que ponerte una meta. Para alcanzar una meta, tenés que tener una meta. Para alcanzar una meta, tenés que emprender meta. Tenés que pensar que la vida no termina mañana y que la vida es algo más que la Play 4. De verdad, es algo más. Entonces usted tiene que empezar a ponerse, proponerse, a meterse, a tener metas. Estamos ya, los que reciben el devocional, o sea, los que ya han pasado por el segundo nivel del discipulado y reciben diariamente el devocional, o lo ven, eso abierto para todos, en el Facebook de la iglesia o en la página web de la iglesia. Hay una cuenta regresiva al final del devocional, que no recuerdo del día de hoy si era 74 o 75, que dice 75 días pasaron, restan 290. En el caso de hoy hablaba de la adoración, si mal no recuerdo. Esa cuenta regresiva te está mostrando que ya pasaron 75 días. Parece poco, pero es bastante. ¿Y qué hiciste en este tiempo? ¿Qué metas te pusiste? ¿Cuáles alcanzaste? ¿Qué te propusiste? ¿Qué emprendiste? ¿Qué plan nuevo hiciste en estos 75 días? Bueno, tranquilo, te restan 290 todavía para empezar a poner metas. Aprovechá y ponete metas para alcanzar antes de fin de año. Hay una meta establecida por Dios para la iglesia. Si vos, para este año, si vos sos iglesia, la recibís, participás. Pero también en forma global. Lo que Dios determinó sobre la iglesia para este año es año de establecimiento, año de conquista, año de expansión. Dios te coloca en el lugar que Él pensó desde el principio del tiempo. Dios te pone en la posición donde deberías estar y donde tal vez no estás. Dios hace que crezcas, que te reproduzcas, que te expandas y que conquistes y alcances tus sueños y metas. Los hombres con un espíritu diferente emprenden metas. Dios los mete sobre la meta, en la tierra. El versículo dice que entraste. Yo te voy a meter en la tierra que vos entraste, sobre los pasos que das, sobre las proposiciones que haces, sobre las decisiones que tomás. Dios sobre ese camino te lleva. Si vos te pones una meta de ir para, no voy a dar nombres ni lugares, pero nada específico. Si ir para el sur, Dios no te va a mandar para el norte. Salvo que tu meta se abra totalmente de la voluntad de Dios. Hay un hombre, un hermano con quien estuve hablando estos días, que tuvo un accidente hace 2 semanas atrás, y a raíz de ese accidente, está prácticamente inmovilizado por largo tiempo, y me decía él, esto me corta todo lo que yo había planificado para este año. Y me dice a continuación, dice, todo lo que planifiqué y donde Dios no estaba metido. Agrega por su propia cuenta. Porque yo me había planeado todo, menos servir a Dios y hacer lo que Dios quisiera. Así que ahora que me quedé sin nada, sin nada de todas sus metas, tienen que empezar de vuelta, voy a poner a Dios en primer lugar y voy a empezar a reedificar, reconstruir mis metas alrededor. El tercer punto sobre este mismo, vuelvo a leer el versículo, el 24. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Los hombres, las mujeres con espíritu diferente dejan herencia a sus hijos, dejan herencia a su descendencia, dejan algo para aquellos que los siguen. Los hombres con espíritu diferente no solamente piensan en lo suyo, piensan en los demás. La Biblia cuenta la historia del rey Ezequías en un momento difícil en su vida, cuando tiene
podríamos decir una discusión con Dios, y ahí pasa un par de situaciones bastante complejas, porque él, un hombre que servía y seguía a Dios, se fue olvidando de Dios, como tal vez a usted le pasó algún momento, como tal vez a mí me pasó algún momento, se va olvidando de Dios, se va acostumbrando y se va olvidando de Dios. Entonces Dios lo atrae a través de algunas situaciones que él vivió y algunas situaciones difíciles, Dios lo atrae y él se resistía y se rebelaba, y eso trajo una consecuencia. Entonces, luego de la conversación y la discusión con Dios, Isaías capítulo 36, si no me equivoco, está esta historia, luego de esa conversación con Dios, le dice el Señor que sus malas decisiones van a traer malas consecuencias sobre sus hijos. Y este bestia, el que había sido un buen siervo de Dios, dice, por lo menos no sucederá en mi tiempo. No tenía un espíritu diferente. Tenía un espíritu mediocre, tenía un pensamiento limitado, solamente pensaba en sí mismo. Parece que, bueno, era rey, era político, solamente pensaba en lo de él nada más. Pero los hombres, las mujeres con espíritu diferente no termina la vida de donde usted está, sino que piensa en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente generación. Los hombres, los que asisten a las reuniones de los viernes pueden dar testimonio, pueden compartir que del tema sobre el cual podría decir en forma repetida, reiterada y hasta aburrida, constantemente estamos hablando y girando es sobre el tema de los hijos. No crianza de los hijos, no educación de los hijos en forma así puntual, sino sobre la importancia de formar personas, porque nuestros hijos son las personas de la siguiente generación y cómo sean esas personas dentro de 20 años, depende de lo que nosotros hagamos con ellos ahora. El hombre con espíritu diferente piensa en su siguiente generación. A ver que tengo un cachito más. ¿Cómo son las personas con espíritu diferente? Den una vuelta atrás, capítulo 30, versículo 30. Este fue el último texto que hablamos el día sábado y domingo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. A ver si usted se identifica o no se identifica en estas cosas y puede decir que es una persona con un espíritu diferente. Los hombres con espíritu diferente, bueno, sáqueme la palabra hombre, las personas, si no parezco machista y no lo soy. Las personas con espíritu diferente toman la iniciativa. Toman la iniciativa. Conozco más de uno que siempre toma la iniciativa cuando se trata de la comida. Conozco otros que toman la iniciativa cuando se trata de pelear con alguien. Ahí siempre están dispuestos. Pero estamos hablando de tomar la iniciativa a las situaciones que tienen que traer fruto, a las situaciones en las cuales hay que resolver. Porque el hombre con espíritu diferente es un hombre que busca soluciones, es una persona que genera soluciones, es una persona que procura alcanzar soluciones y dar fruto. Este hombre, Caleb, tomó la iniciativa. Cuando vinieron todos con cuestiones distintas y con cuenterío y cosas fuera de la palabra de Dios, dice, hizo callar al pueblo. Hizo callar a los hombres delante de Moisés. No esperó que el líder interviniera. Uno podría decir, es un desubicado. Sí. Irrespetuoso. Sí. No respetó la autoridad. No. Tomó la iniciativa. Sí. Hizo lo que había que hacer en ese momento, por celo de la palabra de Dios y de lo que Dios quería hacer. No dice que pasó por encima a Moisés. Parece que a Moisés mucho no le molestó eso. Pero dice, delante de Moisés hizo callar a todos aquellos que estaban alrededor. Porque además, si usted está tomando nota, tome nota. Igual no me voy a extender mucho más hoy. Pero sería bueno que lo haga. Las personas con espíritu diferente no se atan a las estructuras, al sistema, a lo establecido. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice un texto que lo repito, no sé en cuántas ministraciones y cultos, permanentemente, porque para mí es uno de los textos bases del cambio de pensamiento que Dios quiere para nosotros. Dice, no se amolden a este mundo. Versión moderna. La que usted tiene, si tiene una versión tradicional, dice, no os conforméis a este siglo. No se amolden
a este mundo. Si te dicen ponete acá, no te conformes con ponete acá, sino busca cuál es la dirección de Dios para tu vida. Deja que se desarrolle lo que Dios puso en tu vida. Dios puso en nosotros capacidad y espíritu de gobierno para poder en primer lugar gobernar mi vida, gobernar en segundo lugar mi familia y a través de eso hacer un cambio en la sociedad donde Dios me pone. Dios me pone para hacer luz, para hacer sal. Dios me pone para generar transformación. Pero para ser una persona que genera transformación, una persona que gobierna, no puedo ser una persona que acepta el lugar que sí o sí le dicen donde tiene que estar. No estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de iniciativa. Hay una diferencia muy amplia entre ser sujeto y ser conforme. Hay una diferencia muy grande entre obedecer la autoridad y limitarte a lo que te digan. Las personas con espíritu diferente, las personas que avanzan y conquistan, o sea, las personas que alcanzan sus metas, que se ponen metas, las personas que dejan herencia, son personas que no se limitan. Verso 32 o 31. ¿Dónde estoy? A ver. Ya me parece que me faltaba algo. No se sujeta a un sistema, no se sujeta a lo establecido, sino que solamente se sujeta a la palabra de Dios. Vaya unos versículos para atrás. Versículo 2 del capítulo 13. Esto lo leí la semana pasada. El Señor le habló a Moisés y le dijo, versículo 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Caleb no se sujetó a lo que se le dijo, Caleb se sujetó a la palabra de Dios. Caleb no se sujetó al sistema, Caleb se sujetó a la promesa. Caleb escuchó que dijo, esa es la tierra que me dan. Entonces no aceptaba, no soportaba y no se quedaba con que le dijeran, esa no es la tierra que sirve para nosotros. Porque los hombres que no tienen un espíritu diferente, o sea, las personas con espíritu mediocre, y si usted se siente... Si alguno se siente tocado, molesto por esto, porque se identifica como espíritu mediocre, mejor. No se lo digo por mal, sino porque al sentirme identificado puedo reaccionar y puedo salir. En definitiva, ser mediocre no es malo, lo que pasa es que tampoco es bueno, es mediocre. Mediocre está en la mitad de nada. Te falta todo para todo. Sos el peor de lo bueno y el mejor de lo malo. Sos mediocre. Las personas con un espíritu mediocre, versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Las personas con espíritu mediocre ponen a los problemas en primer lugar. Las personas con espíritu mediocre miran a los demás con más fuerza, con más capacidad, se menosprecia delante de las situaciones que vienen contra él. Porque son más ellos, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Las personas con espíritu mediocre maldicen. No estoy diciendo que se ponga a maldecir. Esta mañana me mandó una chica que congregaba con nosotros, ahora vive muy lejos, se mudó muy lejos y hace como un año que no está, pero cada tanto me pide oración por alguna situación y me manda un mensaje, me reenvía un mensaje que su madre me mandó a ella. Ya es la segunda vez que pasa algo parecido. Y el mensaje de la mamá decía, que vengan sobre tu vida 10 años de oscuridad, que todo te salga mal, y hay hasta eso lo puedo decir. O sea, eso es lo más suave. Después, de ahí va para arriba. Esa es una maldición directa de la madre de la chica a esta chica. No estoy diciendo que cuando uno tiene un espíritu mediocre actúa de esa manera. Esa mujer no tiene espíritu mediocre, esa mujer está reendemoniada.
Pero el espíritu mediocre, dice este versículo que acabamos de leer, el 31, ¿era o 32? ¿2? Dice, empieza diciendo, hablaron mal entre los hijos de Israel, diciendo, la tierra no es tierra buena. ¿Sabe qué es hablar mal? Es maldecir. Hablar mal es decir, ese lugar es malo, ese negocio no te conviene, esa casa no es para vos, esa mujer no tenés que tenerla cerca, ese hombre es un sinvergüenza. Hablar mal es decir que aquello que Dios te puso en las manos, la tierra que Dios te da, la tierra que ellos mismos en unos versículos anteriores decían, ciertamente esta tierra es buena y fluye leche y miel. O sea, veían que era una tierra que servía y era una tierra de bendición. Pero decían, esta tierra es mala. El hombre, la mujer, la persona con espíritu mediocre maldice la obra de Dios. Y voy a ver si puedo ir directo al final para terminar más o menos en horario. Perdón. Verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. La persona con espíritu mediocre seguía por lo que le dicen sus ojos, seguía por lo que le dice su corazón. La persona con espíritu mediocre no es una persona que actúa en fe. El hombre con espíritu diferente, Caleb, era un hombre de fe, porque en el versículo 30 dice que nosotros podremos más que ellos, nosotros somos más fuertes que ellos, nosotros entraremos en la tierra. Un hombre de fe. La persona de fe con un espíritu diferente, con un espíritu de conquista, no mira el problema, mira la conquista. La persona con espíritu de mediocre no mira la conquista, mira el problema. ¿Qué mira usted? ¿Qué se detiene a mirar? Digo para identificar qué clase de espíritu es el que tenemos. Voy a terminar capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Las personas con espíritu mediocre, que no reconocen ni valoran lo que Dios hace, las personas con espíritu mediocre, que en vez de mirar hacia la conquista solamente miran el problema, las personas con espíritu mediocre que ven que Dios sanó, Dios prosperó, Dios bendijo, pero a pesar de eso insisten en no creer, irrita a Dios. Irrita a Dios, hace enojar a Dios, y mire lo que dice el versículo 12 y 13, el versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré, le dice a Moisés, sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Las personas con espíritu mediocre acarrean sobre su vida condenación. Pero Caleb era un hombre distinto, con una visión distinta, con un pensamiento distinto. Esta mañana Dios me dio una palabra que yo primero, temprano, no entendía qué tenía que ver esa palabra ni conmigo ni con lo que tenía que hablar. Hebreos capítulo 3, no lo voy a hablar ahora. Y cuando me puse a leer todo el texto de Hebreos capítulo 3, es la ocasión en el Nuevo Testamento donde el autor de Hebreos habla, ¿sabe de qué? Habla de cuando el pueblo fue a entrar a la tierra y no creyó. O sea, cuando está hablando de Números 14. Y Hebreos capítulo 3 muestra a Dios molesto y diciendo estas palabras: ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Ahí describe los que desobedecen, los que no creen, qué sé yo. Yo se lo resumo en estas palabras. ¿Quiénes son los que no entran? ¿Quiénes son los que no alcanzan? ¿Quiénes son los que no reciben? Aquellos que tienen un espíritu mediocre. Termino diciendo nuevamente el mismo versículo con que empezamos, así oramos y nos despedimos en paz. 14:24. Pero a mi siervo Caleb,
Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Póngase en pie, por favor. Mire qué bien que me porto. Faltan 3 minutos para las 10. ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué resultado quiere para su vida? ¿Querés que tu negocio prospere? A vos te digo, sí, ya te veo. Eso es fe. Andar vestido con la remera de la empresa que todavía no tenés, a uno le puedo decir, está loco. Bueno, que no la tenés, no está. Eso es fe. Eso es actuar en fe. Eso es ver la conquista en vez de ver el problema. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Cuáles son las metas que quiere alcanzar? ¿Quiere alcanzar las metas? ¿Quiere que su casa prospere, que su negocio prospere, que su trabajo prospere, que su vida, su familia prospere? ¿Quiere que, como dice el capítulo 1, verso 9 de Josué, que todo te vaya bien? ¿Quiere, como dice tercera de Juan? Me parece, sí. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, creo, que dice que seas prosperado en todas las cosas. Sí, tercera de Juan 2. Si quiere que seas prosperado en todo, si quiere que todo le vaya bien, si quiere entrar a la tierra que ya ha elegido, si quiere alcanzar sus metas, tiene que tener un espíritu diferente. Tomando las palabras de Ana cuando estaba ministrando hoy, conviértase en un adorador, conviértase en un sembrador, conviértase en un siervo de Dios. Haga la obra de Dios, como decía Gerson cuando ministraba, salga a hacer el trabajo de Dios, evangelizando, proclamando, declarando, buscando a aquellos para que conozcan a Jesucristo. Y así son las personas que alcanzan sus metas y reciben bendición. Levante sus manos, terminamos, oramos y nos despedimos. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu bendición, por el pueblo, Señor, que estás levantando. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por sus vidas. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.